nosotros vamos a empezar con la segunda parte del igual de soñar con la realidad, con el tema de una mirada más detallada de la objetividad. Aquí lo que nos mencionaba es que la ciencia se empieza a ver desde el empirismo. Es decir, el empirismo trata de relacionar la ciencia con la percepción de las personas. Ellos decían que podemos separar la ciencia y los descubrimientos de los científicos del observador. A lo que bueno, esta es la ciencia tradicional y al observador lo excluye. Y como mencionaba Galileo decía, él estaba en contra y decía, no podemos excluir al observador. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los colores, conocemos todo lo que conocemos gracias al observador. Entonces no puede ser excluido. Es más o menos con lo que pasa con la física cuántica, ¿no? Que el resultado de una operación la determina solamente el observador. Porque se hicieron estudios en donde había un evento, había un observador y siempre daban diferentes resultados. Entonces lo que concluyeron es que el observador era el que determinaba el evento. Primero que bueno, con base en lo de la ciencia tradicional hay dos epistemologías, que es la del observador y la del sistema observado. La del sistema observado es por la ciencia tradicional, que es decir que la realidad se puede confirmarse comparando dos mundos, tanto el interno como el externo. Pero aquí hay un pequeño detalle con también lo que estaba diciendo Julio, por algo que realizamos hace pocas clases, de la intencionalidad que se estaba dando al realizar el evento. Entonces, bueno, un observador no puede tener, digamos, 100% detallado si nada más observa un evento separado, sino que tiene que tener en cuenta los factores que lo llevaron a realizar este evento. Sí. Bueno, pues es lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Que una persona no puede dejar atrás sus prejuicios al tratar un evento, sino siempre van a estar presentes, aunque te diga que pues, se hace sin intención o no, sin otras cosas, siempre van a estar presentes y van a influir en el resultado y en los motivos de la investigación. Claro, como cualquier cosa, todo va a la interpretación pues del contexto en el que haya crecido el observador, porque bueno, la interpretación se da en diversas culturas de diferente forma. Bueno, sí, era un tanto como lo que ya habíamos comentado en clases, ¿no? No solamente un observador, porque ya lo haya descubierto va a decir que ya es verdad, sino la ciencia tradicional decía, ok, tal vez sí lo descubrió, pero eso no indica que sea verdad. Entonces se puede tomar como ciencia después de que varios científicos hacen el mismo experimento con tomando las mismas variables, y este experimento es comprobado. A diferencia de los constructivistas decían que el observador no puede estar desligado de los eventos. ¿Por qué? Porque a la vez que él va observando, él mismo va haciendo criterios que van formando una realidad. Ellos decían que para hacer válidos los experimentos no solamente bastaba con que otros más los comprobaran, sino con que pudiera ser visible. Los científicos tradicionales como comentaba Carla, solamente se basaban en el mundo interno y externo y la relación que tenían estos. Es decir, lo que yo conozco es a través de lo que veo y ese conocimiento lo hago mío, pero no puedo hacer mío algo que no conozco. Y los constructivistas decían que había una correlación entre dos mundos, es decir, la realidad objetiva surge a partir de las experiencias sensoriales. Para nosotros poder conocer necesitamos experimentarlo, necesitamos vivirlo. Por ejemplo, es como un ejemplo muy común, no podemos sentir el amor por alguien si no en verdad lo vivimos con ella, si no tenemos una plática, ¿no? O sea, no te puedes enamorar de alguien con el que no has tenido algún tipo de interacción. Es algo así.
Bueno, también los científicos, decían que para poder formar acuerdos y para poder de los mismos hacer explicaciones científicas, se basaban en dos sistemas, el sistema observado y el del observador. El sistema observado por la ciencia tradicional, que decía la comparación entre dos mundos, y los constructivistas afirmaban que había una realidad objetiva, es decir, con una experiencia sensorial. Ellos dicen que las experiencias tienen que ser de un modo... ¿Vas a hablar? No, pues. Tiene que ser de un modo igual, ¿no? O sea, debe de haber la misma interacción con el objeto que el objeto para la misma persona. Lo que menciona, que hay un ejemplo que dice que ok, ¿no? O sea, nosotros como sujetos vamos a interactuar con el mundo, pero si hay otra persona que interactúa, ya va a cambiar la realidad, y los constructivistas dicen que no. Es decir, si yo conozco otra persona, igual conoce lo mismo, se discute lo que podríamos decir los dos tenemos, y bajo esos dos criterios se hace un tercer criterio que ya está correlacionado con las dos realidades. Nos pone un ejemplo de, vemos con el ojo derecho una cosa, pero con el ojo izquierdo vemos otra. Entonces lo que ve el ojo izquierdo no lo ve el ojo derecho, y los constructivistas dicen que no. Que lo que pasa aquí es que la realidad que se forma en nuestra visión se da a partir de los dos ojos. No es que un ojo ve una cosa y el otro ve otra, sino que la visión de los dos origina una visión en general, que es lo que hace que nosotros podamos observar de la materia como observamos. Y ¿alguien quiere comentar algo más acerca de esto? Bueno, podríamos decir que los sentidos, en conjunto, siempre van a interactuar para hacer una interpretación del mundo físico. Bueno, lo que percibimos es la interacción total de nuestros sentidos. Si nos faltase un sentido, no tendríamos la misma percepción o no tendríamos la misma totalidad que una persona que sí los tiene todos. La idea de una realidad paralela, por así decirlo, va en función a que, si la interpretación que tenemos de este mundo, por así decirlo, va en función a los sentidos, entonces solamente percibimos lo que esa realidad nos proporciona, es decir, lo que somos capaces de percibir. Entonces, no todo lo que está en la realidad paralela, por así decirlo, podemos llegar a percibirlo, solamente una pequeña parte. De ahí viene la idea, supongo, de otra realidad. Pero también aquí hay otro punto que estábamos viendo en clases pasadas. No hay una realidad absoluta, sino que la realidad se construye en base a lo que nosotros percibimos, en base a nuestros sentidos, y a la combinación de varias, realidades que tenemos entre varias personas. Bueno, yo pienso que sí, pensando en todo lo que existe desde el otro lado del universo, existe aunque no haya ningún tipo de referencialidad de este universo. O sea, no podemos pensar que el humano tiene la referencialidad completa de la totalidad del universo, porque no lo necesita. Bueno, es que creo que a lo que se refiere Julio es de que hay cosas que aún no hemos visto, y por lo tanto, aunque están ahí, no se ha referido sobre ellas, y por lo tanto existen, pero no hay referencia de ellas. Entonces yo le digo, cuando tú dijiste eso existió para nosotros. Cuando él habló de él, ¿y qué hizo? Dio una referencia. Entonces él está dando una referencia de eso, y por lo tanto existe. Entonces todo existe hasta el nivel de una referencialidad parcial, como lo que te estoy diciendo del otro lado del universo. No tengo ni la más mínima idea de lo que existe, mas sin embargo existe. Existe, bueno, pero existe la referencia de otros. Porque tú no estás interactuando, sino más bien la referencia de otras. Pero es que entonces ponemos al ser humano en medio del universo, no al planeta, no a otras cosas, sino al ser humano en medio del universo y creador de la realidad, y así no es las cosas. ¿Cómo es? No, yo pregunto. Probabilistas
hay una realidad absoluta, pero yo creo que a lo que se refiere es a lo que nosotros podamos coincidir como realidad absoluta, dado que la teoría de la probabilística menciona que aunque pueda ser el mismo estímulo, dos veces no va a ser la misma percepción de para las proporcionales a la segunda, sino que es algo cambiante. Y con lo que mencionan de que cuando está un evento pero nadie hace referencia a él, es lo que habíamos visto en una lectura pasada, que menciona que aunque esté, pero no hay la capacidad referencial para referirte a él, pues por lo tanto no existe. Bueno, sobre lo que decía Julio, entonces lo del universo sería más bien como existe mientras no se compruebe que existe, ¿no? Si mientras esté ese punto de referencialidad va a existir hasta que no comprobemos que no existe, ¿no es cierto? No, creo que en la conferencia se tocaba este tema y pues no hay que perder de vista que la lectura estaba bajo cierto paradigma. Por ejemplo, tomando como referencia a lo de Wittgenstein, ¿no? El paradigma de referencia del praxeológico. Uno dice que la realidad existe, haya o no haya referencia, y el otro dice, el praxeológico dice que solo existe cuando hay una praxis o una referencia al evento. Entonces, pues hay que, o sea, el punto desde donde se toma la realidad depende obviamente del contexto del cual se está tomando. Pues yo creo que no hay una realidad absoluta, porque para conocer la realidad de los seres humanos, pues obviamente tenemos que ver todo el contexto, así, bueno, todo el planeta desde afuera. Entonces el punto de referencia sería alguien que está fuera del planeta y que lo ve tal y como es. Pero no habría una realidad absoluta, porque si ya hay otra persona que da su punto de referencia, ya hay otra realidad. Entonces yo digo que no hay una realidad absoluta y podría haber múltiples realidades como un universo. Bueno, eso es lo que yo creo. Yo creo que sí está en la referencialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, como él decía, igual si otra persona nos hablara de que existe otro planeta o eso, pues igual sería la referencialidad sobre el planeta que existe, ¿no? Pero eso que veíamos en las realidades, las realidades mapa, que por ejemplo la referencialidad también se puede ver en otras personas o en libros, ¿no? Dependiendo de todo lo que sí, ya tú vas creando tu propia mente. ¿Alguien más? Bueno, en el caso de los constructivistas, el estudio de la percepción tiene que ver con cosas que incluyen los que participaron hace un ratito. ¿Por qué? Porque el estudio científico de la percepción relega lingüísticamente los objetos reales, pero para los constructivistas, para tener un estudio de la percepción, no debe haber observaciones y se tiene que utilizar la existencia objetiva y la realidad objetiva, como decían hace ratito, que tienen que tomar en cuenta algo dentro de la realidad del observador y afuera de la realidad, que quiere decir la existencia objetiva de algo. El estudio de la percepción incluye, valga la redundancia, aprender a percibir. Y esto que incluye la existencia objetiva es independiente de los observadores, como les había dicho. Lo que lleva al problema de la codificación indiferenciada si solo se utiliza la existencia objetiva. Entonces, si solo tenemos, como decía Bere, un solo observador que refiere algo, no se puede referir. Vamos al tema de lo que es la codificación indiferenciada, y como tal, Jonas Müller en 1860, hacia el principio de las energías nerviosas específicas, hace una relación con la del lenguaje, que es muy parecido, que nos habla sobre ahora sí que la percepción de los estímulos del mundo, ¿no? Sin embargo, nos menciona en ese principio que solo podemos percibir, codificar los estímulos que se reciben y no lo que los causa. En este caso viene un ejemplo de un observador y un ojo, y cómo hace presión, y menciona, a alguien le gustaría primero comentar el ejemplo para después poder dar un análisis de él, ¿no?
En este ejemplo, primero nos dicen que el observador se quita de todo tipo de percepción alterna y nos pone que hay un sujeto y está el experimentador, ¿no? Y mencionan nuestros contadores sobre el sujeto. Un contador es de la lesión y otro es de la percepción de lo que se de la presión. Entonces, en el primer paso, el sujeto ve al experimentador cómo le hace presión y ve los contadores de niveles. Entonces le pregunta qué es lo que siente y el sujeto dice presión, lo cual está totalmente referido a lo que ve el experimentador como los contadores. Sin embargo, después se le pide al sujeto que no vea los contadores ni lo que hace el experimentador. El experimentador hace presión y se le pregunta al sujeto qué es lo que pasa. Y este dice que siente presión. Entonces aquí llegamos a una pregunta de cómo es que él se da cuenta de lo que está percibiendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo puede explicar la presión? Y a partir de ello nos hablan de codificaciones nerviosas, que es de que todos los estímulos que recibimos crean cierto patrón eléctrico en nuestro cerebro, cierta respuesta nerviosa. Entonces, ¿cómo toda esa cantidad de voltios a partir de estímulos visuales, como auditivos, como táctiles, son calificadas a experiencias? Aquí nos cuenta algo que es Eddington, Arthur Eddington, y que dice que en sí todos los estímulos que hemos visto en el mundo son inferidos. Por lo tanto, es un esquema natural a la experiencia del mundo, pues, de la realidad. ¿Alguien quiere comentar algo de este ejemplo? ¿No? Pues esto vamos a ver que son los órganos sensoriales y la codificación de los mismos estímulos por parte y de cómo estos órganos son capaces de percibir todo. Por ejemplo, un ejemplo en este caso sería de que ustedes pueden verme a mí y codifican el mensaje que yo les estoy enviando tanto visual como auditivamente, pero sin embargo hay estímulos como ruido del salón o algunas otras imágenes, el pizarrón, que ustedes, a pesar de que lo están percibiendo, no lo pueden codificar. Entonces esto nos basamos más que nada en un error lógico, nos hace aquí, en donde quedamos con un efecto tradicional donde A es la verdad y B también, por lo tanto si A existe, B existe, o si A no existe, B no existe. Es un efecto causal. Y Foster afirma que para poder ver esta relación mejor vista, nos menciona que esto está a la inversa, que no puede ser así, sino que lo que recabe en nuestra experiencia y lo que vivimos, los estímulos, estaría en lo que A sería la experiencia y B la inferencia, o sea, la experiencia más que nada del mundo, y así es como lo maneja Foster. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hola? Bueno, en una escala más detallada, el observador comienza diciendo que la realidad contiene objetos y estos se encuentran tanto en estacionarios como en movimiento. Los objetos tienen una estructura, tal es el caso de los seres humanos, que nosotros tenemos una estructura variable, es decir, cambiamos constantemente y a pesar del cambio nos perciben como algo continuo. Es decir, que nuestros familiares, a pesar de que nosotros vamos cambiando, nuestros familiares siempre nos ven como las mismas personas. Muy pocos podrán notar estos cambios que tenemos. Para percibir la realidad depende de distinguir la invariancia y el cambio que tienen los objetos tanto en posición como en espacio. Los recién nacidos no tienen constancia objetal, es decir, esa capacidad de distinguir el cambio de posición en el espacio. Esta constancia objetal se aprende hasta los 18 meses. Piaget llama a esta adquisición inteligencia sensoriomotriz, y en la inteligencia sensoriomotriz se organiza la realidad. Piaget da un ejemplo de esto, no sé si alguien quiere mencionarlo bien en la lectura. Estos no quieren hacer nada. No, bueno, el ejemplo que ponen es que se le da a un niño de 5 años 5 monedas, se le ponen en hilera y a él se le dan otras 5 y se dice que acomode esas 5 monedas en hilera. El niño lo va a hacer fácilmente. Si le preguntas, es como los protocolos que hemos trabajado en metodología. Si le preguntas en qué hilera hay más, el niño va a decir que en las dos está la misma cantidad.
si separas estas 5 monedas en una hilera y ahora le vuelves a preguntar en dónde hay más, te va a decir que hay más en donde has separado las monedas. En cambio, si se lo preguntas a un niño de 7 años, el niño de 7 años va a lograr, va a decir que no hay, que en las 2 hileras hay la misma cantidad, dado que no se le agregó ni se le quitó nada. Es decir, este niño ya es capaz de distinguir el cambio de posición que tuvieron las monedas. A esto, bueno, Ernest von Glaserfeld está de acuerdo con Piaget en decir que el constructivismo radical sostiene que las operaciones mediante las cuales unimos todas las experiencias pueden ser exploradas y que este conocimiento nos puede ayudar a ser mejor. ¿Alguien tiene duda? La tecnología. Para los constructivistas, la tecnología es una teoría que pueda ser aplicada para alcanzar una meta, bueno, que pueda ser utilizable en algún ámbito. También necesita que ayude a predecir la teoría. Si no es útil para predecir, entonces se devalúa dicha teoría porque pues no se utiliza o no prosigue. Hay teorías que en otros casos, por ejemplo, ayudan a crear nuevas teorías y que estas sí pueden utilizarse, entonces forman parte de los antecedentes. Para von Glaserfeld, la naturaleza es sinónimo de sistemas de reacciones, de relaciones, lo que quiere decir que la naturaleza es sinónimo de la realidad. Y bueno, el conocimiento científico debe ser aplicable como tecnología en la realidad. ¿Alguna duda? Bueno, ya por último, Ajá. tengo un comentario de lo que decías de von Glaserfeld, que menciona que el conocimiento científico es útil para, bueno, como mencionabas, que para predecir fenómenos, y que cuando ya no nos sirve o si funciona, que es mejor como cuestionarlo, o buscar como otras opciones. Sí, es por eso que les decía que sirven, hay teorías que sirven, si no bien para predecir, sino para estudiar otros puntos de tal evento, como lo que se hacía con lo de la Tierra y el Sol. Las teorías que no sirvieron como, digamos, como predominantes, sí fueron útiles para seguir investigando y demás. Bueno, ya la última parte habla sobre la teoría del observador, que es lo que ya estuvimos viendo hace rato, y que ya comentaron un poco, que Foster intenta comprender al observador y los constructivistas en general están más interesados en cómo conocemos que en lo que conocemos. Esto lo logra, Foster lo plantea en la teoría del observador, que la explica como un marco de comprensión donde los procesos cognitivos, un marco de comprensión de procesos cognitivos donde se conectan descripciones tanto del observador, que somos nosotros, y del observado, que es lo que observamos. Estos tienen, aquí en esta teoría el observador tiene que autorreferirse, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, esta teoría la presenta Foster en una frase que es esta, que dice, esta frase tiene ahí una línea y dice letras. Ahí lo que trata de hacer es, ¿alguien quiere explicar algo acerca de esa frase? En esa frase plantea la teoría y lo que hay Bueno, yo tengo entendido que al mencionar que esta frase tiene, un espacio de tantas letras, entonces ahí yo lo entendería como que hace falta tu autorreferencialidad a la referencialidad de otros para así construir la realidad. Bueno, es que también mencionaba que para que la frase fuera verdadera tenía que incluir también contar las letras que eran la respuesta, pero decía, es que no me acuerdo bien, pero creo que era 31, 34, 31.
pero las dos eran correctas, o sea, cualquiera de las dos resolvía el acertijo, entonces no había como una que no fuera la verdadera. Yo lo veo así como que depende de quién da la frase y cómo le dé la definición. Entonces depende de cada persona que le dé referencia a este acertijo, te va a dar un concepto que puede ser de realidad y en cuanto a quien vea ese concepto que ya se había dado de realidad, se pueden desatar otras dudas. Entonces ya van ahí variando muchas referencias en cuanto a ese acertijo. Bueno, así como ya lo mencionaba, este acertijo pues lo que muestra es que no solo hay una respuesta única, sino que hay varias opciones y que las dos son correctas. Y eso es opuesto a las ciencias tradicionales que solo consideran que puede haber una respuesta única y estas respuestas únicas van a generar certeza, y al contrario de esto, que puede haber varias respuestas y las dos van a ser correctas, y esto pues es una como consecuencia que tiene el constructivismo, es que al tener dos respuestas pierde certeza, al contrario de las ciencias tradicionales. Y bueno, pues ya es todo. ¿Alguien tiene un comentario final? Bueno, esta es donde la realidad puede confirmarse mediante la comparación de los mundos interno y externo. ¿Qué? Otra vez. Es donde la realidad puede confirmarse mediante la comparación de los mundos interno y externo. Carla. En un sistema observado por medio de las ¿Cómo? Sistema observado. Espérate, repítelo de nuevo. Sí. Basta. Es que se lo dijo. En un sistema observado por medio de la ciencia tradicional. Es lo que dije. Ciencia tradicional. ¿Están? ¿Ya? Es igual un concepto. Dice, podría ser un personaje, ¿no? Bueno, dice que los constructivistas sostienen que gracias a esto se muestran uno de los muchos caminos posibles para producir un resultado o realizar predicciones. Julio. A ver, otra vez. Que los constructivistas sostienen que gracias a esto se muestran uno de los muchos caminos posibles para producir un resultado o hacer predicciones. Método científico. Observación. No. Tiene que ver lo que es Peña y lo que es ¿La teoría del observador? No. Observación objetiva. Nada más es una participación por equipo igual, ¿eh? Sí, Ya pasó. Yo creo que no. ¿Lo puedes? Es la última vez que se los va a repetir. Los constructivistas sostienen que gracias a esto se muestran uno de los muchos caminos posibles para producir un resultado o realizar predicciones. A ver, dime. Pero... Es que ya se hace mucho tiempo. Realidades de confirmación y correlación. No puede ser. De verdad. Sí, por eso le preguntamos si no tenían. Los constructivistas. No, ya. No, porque ya se los leyó dos veces. La tercera. Bueno, luego la tercera vez y ya. Y ya. Ya estoy más vivo que muerto. ¿Otra vez qué? Para los constructivistas sirve para producir un resultado o realizar predicciones. Con esto llegar a una meta.
A ver. Una sola palabra. Es aplicación. ¿Qué? Sí, gracias. Se les quedó claro. Qué bueno. Los órganos sensoriales solo codifican cuanta estimulación reciben, pero no lo que causa la estimulación. ¿Y nuestros órganos? Eli sí te entendí. Pero deja que Bueno, voy a leer otra vez. Nuestros órganos sensoriales solo codifican cuanta estimulación reciben, no lo que causa la estimulación. Codificación indiferenciada. Sí. Bueno, menciona que aprendemos a percibir lo que es la constancia del objeto. Implica el establecimiento de las relaciones y las correspondencias. Julio. Se recibe en la universidad. Se organiza la realidad construyendo amplias categorías de acción, que son los esquemas permanentes del objeto, el espacio, el tiempo y la causalidad. Ah, sí, cierto. Claro, tú eres de nuestro equipo. No, ya ni modo. ¡Ay, lo mismo! ¿Ya no? Sí, eres primero. No, Erika sería primero. Sí. ¡Bravo! Bueno, es cuando el observador hace autorreferencia en la descripción que está haciendo. No sé. ¿Tú? ¿Teoría del observador? Eso. Soy Urani. Soy Urani. A ver, cualquiera que sea el estímulo que presentemos a un sensor particular, oído, nariz, etcétera, siempre producirá una experiencia de la pluralidad de sus sentidos. Julio. ¿Pero qué es eso? ¿Quién lo dice? Sensor. ¿O es un concepto? Es un concepto, ¿no? A ver, Alberto. No, Julio. Sí, no sé qué. Lo dijo Julio. A ver, Julio, repite. A ver, Julio, de nuevo. Principio de las energías. Muy bien.